Bueno, chicos, el tema de hoy son razones trigonométricas. Estas razones, como dice la palabra, son divisiones entre los lados de un triángulo rectángulo. Pero estos lados de un triángulo rectángulo, con respecto a un ángulo que les van a dar, que en este caso les estoy dando alfa, se dividen, digamos, en cierto orden y en cierta guía que nos van a decir las razones trigonométricas. Entonces, veamos, vamos a establecer lo siguiente. Todo lado que se le opone al ángulo que yo les doy va a ser el cateto opuesto al lado, ¿de acuerdo? Entonces, vean, si se dan cuenta, aquí el que se lo opone al ángulo, a ver que no me escribe aquí, el que se lo opone al ángulo va a ser siempre el cateto opuesto, ¿ok? Cateto opuesto. El que está a la par del ángulo va a ser el cateto adyacente. Vea que adyacente viene la palabra de estar a la par de. Siempre van a haber dos lados que están a la par del ángulo, pero uno siempre va a ser la hipotenusa. Nosotros habíamos visto en Pitágoras que siempre el que se lo ponía al ángulo de 90, en este caso se iba a llamar hipotenusa. ¿Ok? Entonces, siempre que se lo pone al ángulo de 90 es hipotenusa y los otros catetos van a tener, digamos, su nombre, cateto opuesto, cateto adyacente, según el ángulo que uno les da, en la posición del ángulo que uno les da. Entonces vamos a ver. Voy a borrar esto que son como guías en la explicación. Establezcamos en siempre va a ser, siempre, ¿ok? Va a ser cateto opuesto aquí en el ángulo. Por eso aquí se entiende a la par alfa, porque yo estoy trabajando con este ángulo. Cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno siempre va a ser cateto adyacente, ¿ok? Voy a ponerlo así, entre hipotenusa. Y tangente siempre va a ser cateto opuesto, vamos a resumirlo así, ¿ok? Entre cateto adyacente. Ahorita van a ver que esto no es nada complicado, ¿ok? Vamos a pasar de página. Disculpen, aquí esto. Entonces veamos, supongamos que yo les doy un triángulo, ¿ok? Un triángulo rectángulo. ¿Ok? Y este triángulo rectángulo tiene medidas y tiene ángulos, ¿ok? El que vamos a hacerlo igual al que viene en la guía, para explicarles de una vez la guía. Entonces veamos. Este triángulo rectángulo que está aquí, yo voy a poner este alfa, ahí va a estar mi alfa. Aquí este mide 4, este mide 3 y este mide 5. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo esas medidas, yo puedo establecer las razones. Sen de alfa, yo puedo decir que es cateto opuesto, vea que el sen siempre es cateto opuesto, entre hipotenusa. La hipotenusa siempre es el que se lo pone al ángulo de 90, ¿verdad? Entonces, cateto opuesto es 3 y la hipotenusa es 5. Entonces, el sen de alfa es 3/5. ¿De acuerdo? Vamos con el otro. Con cos, ¿ok? Entonces, veamos. Coseno de alfa siempre va a ser cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? Este que está aquí a la par. Y la hipotenusa siempre va a ser 5 en este caso. Ahora vamos con tangente. Tangente de alfa va a ser cateto opuesto, ¿verdad? ¿Quién es el opuesto? 3. Entre adyacente, ¿quién es el adyacente? 4. Y así nos queda. ¿De acuerdo? Vea que todas nos da diferentes. Por eso es importante tener claro quién es
sen, quién es cos y quién es tan, porque podemos inducir a un error si cambiamos un cateto por otro o confundimos la hipotenusa. Ok, en este caso, así establecemos las razones cuando tenemos los lados, pero en sí, casi siempre vamos a utilizarlo para determinar un lado que desconozco. Entonces, por ejemplo, hagamos un triángulo. Veamos este triángulo. Ok, este es el ángulo 90. Voy a decirles que este mide 13 grados, ok. Tengo este que mide 5. Y la hipotenusa no sé cuánto mide, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este triangulito en donde yo necesito averiguar quién es X. Entonces lo primero que ustedes tienen que ver es que yo siempre establezco la relación con respecto al ángulo, ¿de acuerdo? ¿Quién es el ángulo? 13 grados. Con respecto a este ángulo, ¿quién tengo? El cateto opuesto, ¿verdad? Tengo el cateto opuesto y también tengo la hipotenusa, ¿ok? Entonces, cateto opuesto y hipotenusa, perdón, lo que utilizan es sen. Entonces yo digo lo siguiente. Sen del ángulo, ¿quién es el ángulo? 13 grados. Es igual a cateto opuesto, ¿quién es el cateto opuesto? 5. Entre hipotenusa, ¿quién es la hipotenusa? X. ¿Ok? En este caso es una ecuación que nosotros ya sabemos despejar. Y yo les había dicho que la forma más rápida de despejarlo es que si la variable me queda abajo, lo intercambio con lo que tengo aquí a la par, ¿verdad? Que al otro lado, que sería sen de 13. Entonces aquí quedaría X es igual a 5 entre el sen de 13. Ahora, en la calculadora es sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes, digamos, en su calculadora, si se dan cuenta, ustedes tienen 3 teclas que dicen sin, cos y tan. Sin se refiere a sen. Entonces, cuando hacemos esa división, 5 entre el sen de 13 da aproximadamente 22,23, redondeando. 22,23. Bueno, aquí, 23, ¿de acuerdo? Eso es lo que mi X. Ahora y ponerlo bien. Entonces, 22,23 es lo que mide, aquí ponemos aproximadamente porque estoy redondeando. ¿Estamos? Vamos con otro ejemplo. Si yo tuviera este triángulo, ¿verdad? Que los triángulos yo se los puedo voltear o rotar de cualquier forma, pero eso no implica que se vayan a confundir, ¿de acuerdo? Yo les voy a dar este angulito, ¿ok? Este mide 21 grados, ¿de acuerdo? 21 grados y lo que voy a averiguar yo es que mide M, y les voy a dar la hipotenusa, que mide 17. Ok, entonces veamos. Yo digo lo siguiente. Con respecto a este ángulo, yo tengo el cateto opuesto, ¿verdad? Porque está aquí, al frente. Cateto opuesto, que sería M. Ese sería el cateto opuesto. Y el ángulo de 90, el opuesto sería la hipotenusa, ¿verdad? Este no se puede confundir. Entonces, sen de 21 grados es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Vea que aquí la variable me quedó arriba, es más fácil de despejar. Si este 17 está dividiendo, lo mando a multiplicar. ¿Ok? Es igual a m. Lo meto en la calco y me queda 17 por sen de 21. Eso me da, m es aproximadamente 6,09. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. ¿Ok? Entonces veamos. Supongamos que yo les doy
le doy el siguiente. Ahí disculpen la bulla, estoy cerca de una calle ahí. Ese es el ángulo 90 y les voy a dar este ángulo. Este ángulo voy a decir que mide 18, ok. Y digamos que les doy esto, bueno, les pregunto este que sería X y este les digo que son 25, lo que mide esto. Entonces este lado. Entonces veamos. Con respecto a este ángulo, ¿quién tengo? Bueno, la hipotenusa es claro que es esta, ¿verdad? Que es esta. Esta es la hipotenusa. Pero con respecto a este ángulo, tengo el cateto adyacente. Entonces veamos. La razón nos quedaría. ¿Quién usa cateto adyacente e hipotenusa? Coseno. Entonces digo coseno del ángulo, ¿quién es el ángulo que les estoy dando? 18 es igual a cateto adyacente, que es X, entre hipotenusa, que es 25. 25 está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. 25 por cos de 18 es igual a X. Entonces lo hago en la cálculo. 25 por el coseno de 18. Siempre cierro en paréntesis porque, digamos, cuando ustedes presionan en coso tan, siempre abren paréntesis, entonces siempre tienen que cerrarlo. Aproximadamente, redondeando, me da 23,78. ¿Ok? Estamos. Y así sigo estableciendo razones con respecto a los triángulos. Vamos a hacer un último donde vamos a utilizar tan, que no lo hemos utilizado. Entonces veamos. Tengo este triángulo. Claro que este es el ángulo 90. ¿Ok? Este mide, vamos a poner que mide 13 grados. ¿Ok? Y necesito averiguar X aquí. Y tengo aquí el valor de 32. ¿Ok? Entonces yo digo, con respecto a este ángulo, ¿quién tengo? Tengo el cateto opuesto y tengo aquí el cateto adyacente. Vea que no tengo hipotenusa. Cateto opuesto y cateto adyacente usan tangente. Entonces digo tan del ángulo, que es 13, es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, que es 32. 32 se está dividiendo, paso a multiplicar. 32 por tan de 13 es igual a X. ¿Ok? Entonces lo resuelvo con la cálculo. Ustedes dicen 32 por tangente de 13. Eso me da aproximadamente, redondeando, 7,39. ¿Ok? Y ese es el valor de X. ¿Está?